La vida es una explosión de energía, moléculas y átomos en movimiento. Estos generan vida, generan individuos complejos que demandarán alimento, pero también transforman la energía de la mayor fuente conocida hasta hoy de nuestro universo, el Sol. Y sin embargo, si el Sol es una fuente inagotable, ¿por qué se habla hoy de una crisis planetaria energética? ¿En verdad la tenemos? Y si es así, ¿cuáles serán nuestros impactos ambientales que sufriremos cada día los ciudadanos del planeta Tierra? Este es Código Verde y en unos instantes contestaremos estas preguntas. Agustín. María, ¿cómo estás? Pues como tú bien lo mencionas, en nuestro universo el Sol es la fuente principal. De hecho, se puede decir que es la fuente de toda la energía. A fin de cuentas, todas las transformaciones se generan a raíz de esa poderosa radiación que viene de la estrella que manda en este mundo y se transforma en procesos diversos. Tú hablabas de la capacidad de hacer alimentos a través de la energía. Esto es la fotosíntesis, es el milagro que fabrican las plantas, las cuales son las que sustentan a través de su alimento prácticamente la vida planetaria completa. Ahora, ¿qué pasa? Si fuéramos nosotros simplemente una biosfera con animales inocentes, muchos, miles, millones de especies deambulando, seguramente no requeriríamos mucho más para vivir que esa energía que viene del Sol. Pero sucede que somos seres complejos, hemos colonizado, hemos modificado el paisaje, hemos crecido de una forma aplastante sobre muchas regiones, hemos tomado los recursos y cada vez requerimos más energía para hacerlo. Los seres humanos, una sola especie de las millones que hay en este planeta. Hay una crisis de energía por dos razones muy simples. Una, porque la más poderosa no la podemos captar directamente de una forma eficiente todavía y no podemos todavía convertirla en la gran respuesta a nuestras demandas de movimiento, de transformación, de colonización que estamos haciendo en el planeta. Y dos, las energías indirectas, podemos decir de algún modo, que son de las que tomamos esta fuente solar, que sería, por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas, el aire, o sea, la energía eólica, la geotérmica, son energías que tienen muchos problemas en algún punto que hace que no puedan ser la fuente final que la humanidad demanda para tener resuelto el problema de energía. La que parecía hace algunas décadas que iba a ser la gran respuesta fue justamente la energía nuclear, y la energía nuclear hemos visto que tiene riesgos enormes y puede causar una destrucción gigantesca, aunque bien administrada y gestionada puede ser una fuente magnífica de energía. Entonces hay muchísimas contradicciones y mientras no podamos resolver que el Sol nos dé lo que necesitamos, que es nomás una fracción, como tú bien lo mencionabas, seguiremos viviendo estas crisis de energía. Solo para posicionar en términos de que cuando se habla de estilo de vida, inmediatamente referimos a consumo, estilo de vida. Es como un vaivén que juega. Y sin embargo, unas cifras muy concretas. Un estadounidense promedio puede gastar anualmente en watts 10.381, pero si lo comparamos con un ciudadano de Senegal que apenas llegará a los 310, hay una diferencia abismal de consumo energético anual. Y una diferencia que nos debe alarmar como humanidad. La mayoría de la humanidad estaría más cerca de Senegal probablemente que de Estados Unidos, pero con la modernidad, con la revolución tecnológica, con el triunfo de la globalización, es muy probable que tendamos a convertirnos más cerca de Estados Unidos y entonces la carga de energía que demandaremos será altísima y los costos ambientales, que es una cosa que vamos a hablar de forma enfática en este programa, serán cada vez más altos. Bueno, pero vamos a ver qué dicen los ciudadanos allá afuera. ¿Vamos? Vamos. Eléctrica, sobre todo, eléctrica nada más. Eléctrica, la del gas. La televisión, la estufa, abanicos. La luz. El refrigerador, el microondas, todo. Pues creo que se dejaría hacer todo, todo lo cotidiano que hace uno en el hogar, se dejaría hacer porque para todo lo utilizamos ya en la actualidad. Ver tele. Escuchar música. Toda la tecnología. Ya me ha pasado no tener y realmente bebíamos casi de puras velitas en la noche
abrir las cortinas, no comer nada que sea pues con aparatos eléctricos. Quizás cuando uno deja prendidas las cosas y sale de la casa. Poniendo el ventilador mucho tiempo. El refrigerador, que si no es muy nuevo, también gasta bastante energía. Sale uno y deja la televisión. Poniendo arbolitos de Navidad, cuando es el tiempo. En mi casa casi no se desperdicia la electricidad. Para mirar la televisión, estornudar, permanecer de pie, conducir el automóvil, se necesita energía. Entonces, la energía es lo que permite realizar un trabajo. El sol es la principal fuente de energía que existe. Nos aporta energía lumínica y calórica necesarias para que las plantas participen en mantener las cadenas alimenticias, además de permitir el funcionamiento del ciclo hidrológico. Este es un recurso energético renovable. Se puede recuperar y nunca se agota. No obstante, la energía solar no es suficiente para mantener a las sociedades actuales, ya sea para impulsar la industria, mantener su parque automotriz, así como para la realización de las actividades cotidianas de las personas. Por ello, nos abastecemos de recursos energéticos no renovables, principalmente combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón y el gas natural, elementos de la naturaleza que no se recuperan y que tienen una existencia finita. Al usar y consumir energía, además de arrebatar parte de la naturaleza, generamos un marcado impacto ambiental en la sociedad bajo la forma de contaminación y la exposición a riesgos. ¿Cómo podemos utilizar de forma sustentable estos recursos? ¿Hay fuentes alternativas de energía que nos permitan satisfacer nuestras necesidades? ¿Es posible verdaderamente racionalizar el consumo de energía? La energía es una manifestación en la cual puede generar un trabajo. Y en la ciudad se utiliza en el transporte, en los hogares, en el alumbrado, o sea, la iluminación, en los sistemas térmicos, en los procesos mecánicos. Permite, entre otras particularidades, tener comodidad hogareña, pero también la energía es necesaria para las fuentes de trabajo. La primera energía que se utilizó fue la del ser humano, el mover, el hacer, el tratar de construir. Posteriormente utilizó bestias, o sea, utilizó los caballos y otro tipo de animales. Al pasar el tiempo empieza a surgir la revolución industrial y se empieza a utilizar lo que conocemos nosotros como los sistemas mecánicos a través del gas, que manda una energía para poder producir el vapor en el agua, para poder mover las maquinarias, y luego entran los hidrocarburos. La energía en general se utiliza para 5 procesos fundamentales. El primero es calentar productos o enfriarlos. Por otro lado, también se consume energía porque se ocupa en los procesos elevarles la presión o hacer vacío. Otra parte de la energía es en iluminación, otro es mover productos. El transporte, tanto público como privado y demás, pues ese se lleva 1/3 de la energía total. El problema de la energía es que hemos utilizado durante más de 100 años las energías a base de los hidrocarburos, o sea, a base del petróleo, del carbón y del gas. Y lo tenemos como gasolinas, lo tenemos como una serie de combustibles que se siguen utilizando indiscriminadamente. Esto genera tormentas ácidas, o sea, lluvias ácidas, genera lo que se llama un problema de calentamiento global a través de la atmósfera, de los sistemas invernaderos y problemas de la salud principalmente. El principal problema es la dispersión. En los edificios verticales, sus drenajes tendrían que tener la misma propiedad que la dispersión horizontal. Pero la dispersión horizontal conlleva ahora el alargamiento de los servicios de drenaje, de agua, de electricidad. Porque la energía en el momento actualmente se genera en grandes centrales. Entonces uno de esos problemas es que se genera en un punto, pero la energía se consume en otro. Y las grandes líneas que se ven ustedes ahí, las torres enormes que existen y los conductores, es como las autopistas. Por ahí se va la energía y alimenta a las ciudades. Como somos un país productor de hidrocarburo, pues tenemos gran cantidad de consumo de energía. Pero en el país se genera energía con quema de combustibles a través de lo que vienen siendo las termoeléctricas para generar energía eléctrica. Y también tenemos una parte de generación de energía a través de lo que podemos llamar sistemas eólicos en el país. Y también tenemos una planta de generar energía
con nuclear. En México, el usuario doméstico anda alrededor de 150 kWh por mes, por familia. En Estados Unidos hay zonas donde consumen 2.500 kWh por mes, porque en invierno tienen que calentar la vivienda y en verano hay que enfriarla. Entonces, en cada una de las ciudades, de acuerdo a su latitud y longitud y altitud, va determinando las características energéticas que se requiere y la cantidad de consumo que se puede desarrollar. El consumo de energía en el país y en el mundo entero está en incremento debido a la industrialización. También somos más cada día. También ya en otro tipo de energía, no la eléctrica, pues cada quien quisiéramos tener nuestro auto. Aquí nosotros podemos hablar que las zonas que tienen menos consumo de energía es donde hay menos densidad poblacional. La cantidad de petajoules, que es lo que medimos los técnicos de la cantidad de energía, es muy alta la que tenemos en las ciudades con relación a la que tienen en el campo. En el campo, cuando el gas es muy caro, pues empiezan a cortar árboles para hacer leña, para calentar y para producir sus alimentos. Se utiliza mucho el sol para secar productos agrícolas, etc. En el campo, pues la gente o camina o anda en caballo y muy raro es el que utiliza el transporte motriz. Pero ya en las ciudades no, en las ciudades tenemos que tener energías de otras fuentes que vienen fuera de la ciudad. Cada vez tenemos más bienes, entonces todo eso recomendamos que se utilice racionalmente, que se evite el desperdicio, que usamos las instalaciones de acuerdo a las normas para que no haya fugas de energía, porque lo que se llama un cortocircuito se detecta en los aparatos si no hay un incendio. En el eléctrico podríamos decir que la tendencia es a que nuestros equipos sean de menor consumo, pero con mayor número de aditamentos, sobre todo en las ciudades. Entonces el crecimiento de consumo eléctrico va en proporción directa al crecimiento de la población y podemos hablar que la tendencia es casi del 4% anual. Aquí en Jalisco, hace unos 10 años, teníamos un promedio de 127, 128 kWh por mes. Y ya vamos ahorita alrededor de 150. ¿Y eso qué significa? Que cada familia tiene más equipos. Normalmente en la tarde, cuando llegamos a la casa, pues quisiéramos, ahorita que hace calor, llegar y poner el ventilador o el aire acondicionado para refrescar. La otra es que queremos prender la televisión, ver las noticias y el agua la queremos fresca, fría, entonces los refrigeradores están a su máximo. Y luego a veces, pues por el mal hábito que todavía tenemos muchos, es de dejar luces prendidas, dejar equipos encendidos también sin estarse utilizando. O sea, cualquier elemento que tenga un motor, que tenga que tener que arrancar, mientras más veces arranque, gasta el 1.25 más de energía. Es como un auto. Si en un auto voy a una velocidad normal, voy a consumir menos que si me paro, arranco, me paro, arranco. Entonces, mientras más pare y arranque es mayor. Pero en una casa, aire acondicionados, refrigeradores, lavadoras, bomba. La generación de energía eléctrica, que es uno de los puntos principales, se quema carbón, petróleo y gas, para alrededor del 70-75% del consumo nacional. Por cada kilowatt-hora que se genere con esas tecnologías, estamos agregando a la atmósfera alrededor de 600 gramos de CO2 que van directos a la atmósfera. El impacto ambiental es muy grave a nivel mundial. Si nosotros vamos al lugar al río Coatzacoalcos, vamos a darnos cuenta que es uno de los ríos más contaminantes por hidrocarburos. El otro viene siendo la incidencia de cáncer e inclusive en algunos países donde se hacen los estudios se ha visto que estos hidrocarburos han generado mutaciones en aves y en peces que ya no son causas aleatorias, sino que son reales. En los transportes, pues ya ven que cada vez se está buscando que los equipos sean, los autobuses y vehículos en general, pues nos den más kilómetros por litro y también tienen el control de que cada vez tengan menos emisiones por cada kilómetro recorrido. Eso es algo muy interesante que las autoridades del mundo están viendo, que los vehículos se hagan mejores, cada día más eficientes o más eficaces en el uso de la energía y que también vienen usándose con energías alternas, que ya vienen los híbridos y vienen los eléctricos. En París, hace un año o 2 años, empezaron a salir los primeros vehículos que trabajaban eléctricamente. Hace un mes o 2 meses que estuvimos por ahí, ya existen los expendios para cargar energía y son lugares exclusivos.
Entonces llegan los vehículos y ya los conectan. Antes no veías eso. Entonces tú ves vehículos ecológicos. Un ejemplo, los ves en Londres, los ves en Alemania, y los ves en España, en que ya son transportes híbridos, que antes no existía. Aquí en México apenas se empieza a hablar con relación a lo que es la generación de energía eléctrica limpia. La energía ha sido el gran catalizador de la vida y la evolución. Desde los procesos químicos y físicos detonados por el sol, hasta la transformación de la energía solar en alimento por las plantas por medio del proceso de la fotosíntesis. No es exagerado equiparar la vida con energía. Tenemos nuestro reactor nuclear, que es el Sol. Es un reactor de hidrógeno que produce implosiones y explosiones, y esto genera lo que se llama una explosión de fotones fuertes y débiles que entran a la atmósfera y entran como sistema de energía que nosotros conocemos como luz y como energía. Entonces la energía la tenemos también nosotros. Nosotros tenemos una estructura atómica, y esta estructura atómica tenemos protones, neutrones, electrones, y tenemos lo que se llama, de acuerdo a la física cuántica, un quantum de energía, un paquete energético. Con la aparición del hombre, se da de forma gradual una apropiación y control de los recursos naturales, entre estos, las fuentes de energía. El Homo sapiens le pierde temor al fuego, lo domina, lo aprende a producir y genera la primer gran revolución de su historia. El hombre descubre el fuego, y después del fuego se da cuenta que ciertas reacciones de energía le van generando ciertos procesos de utilización. El ejemplo viene siendo las primeras antorchas que hace. La historia dio un giro tras miles de años de avance relativamente lento en el dominio de tecnologías para aprovechar la energía. La máquina de vapor, a mediados del siglo XVIII, aceleró como pocos eventos la historia. El primer gran energético fósil y no renovable fue el carbón mineral, altamente tóxico, que fue la base de la industrialización de las naciones que aún hoy son las dominantes. A finales del siglo XX, emergería el petróleo, cuyos veneros escrituró el diablo, como dice el famoso verso del poeta mexicano Ramón López Velarde, verso profético ante la descomunal dependencia humana de este hidrocarburo, las guerras y crisis económicas suscitadas por ventajas de su posesión. Sigue siendo el energético fundamental, y ello pues no solamente para la industria, sino también y sobre todo para los automóviles. Y ello pues le da justamente una densidad geopolítica que hace que el petróleo esté en el interior de los conflictos más graves por los que hemos atravesado en los años recientes, ¿no? Los hidrocarburos no solo tienen la enorme desventaja de que son finitos, esto es, no renovables, sino que liberan millones de toneladas de gases opacos que acentúan el efecto invernadero. Son energía altamente contaminantes, pero sus fabricantes poseen un lobby poderoso que impide o retrasa la llegada de soluciones verdes. El poder de las petroleras es muy grande porque justamente condicionan a los gobiernos en varios niveles. El caso mexicano creo que puede ser muy ilustrativo por la reforma energética que se está implementando actualmente. La reforma del mercado por sí se presenta como racional, absolutamente necesaria, sin tomar en cuenta y sin exponer los costos tan inmensos que está representando el modelo energético depredador.
El reto es transitar como humanidad a una era sin petróleo. Pero no es un simple cambio de camino. Llegamos a una glorieta de la que sale una densa red de carreteras que van a alternativas como la muy limpia, pero enormemente peligrosa energía nuclear, los procesos fotovoltaicos, la hidroelectricidad o los biocombustibles. Todos entrañan problemas. Y hemos visto pues que los sistemas de las grandes plantas nucleares fallan. ¿Fallan por qué? Pues porque no podemos ir contra la naturaleza. Un sismo o un tsunami, como lo vimos en Japón, se vio que falla. Los eólicos tienen que ver con la velocidad del viento y el movimiento. Tienen dos características. Uno, que en primer lugar no puede ser menor la velocidad o no puede ser muy alta la velocidad, porque si yo bajo la velocidad no me sirve, y si es una velocidad muy alta tengo que pararlo porque se daña el equipo. Entonces tiene que tener una velocidad constante. El problema que tenemos en México es que nomás hay 5 o 6 partes en la República donde la velocidad del viento es constante y está en estas velocidades. La ventaja de la generación hidroeléctrica pues es muy sencilla, porque lo único que hace es que pasa el agua, se turbina, o sea, pasa a través de una turbina. Hay 3 tipos de turbina. El agua llega, entra a un rodete y este rodete la hace dar vueltas y este rodete está conectado a un generador y empieza a trabajar la generación a través de esto. Lo único que pasa ahí el agua entra y sale de la turbina. ¿Qué es lo que pasa? Que se oxigena. ¿Y para qué le sirve la oxigenación? Para matar las bacterias que traía, para eso. Pero no le afecta absolutamente nada. Lo que sí debemos de hacer es los grandes embalses. Los grandes embalses son altamente impactantes. Hacer una macropresa es impactante. ¿Por qué? Porque afecta muchas veces cortina arriba y cortina abajo. Entonces, las grandes presas a nivel mundial ya están completamente fuera de cualquier proyecto. Aquí en México no, aquí se siguen haciendo y todo el mundo feliz. El hidrógeno, nosotros tenemos una gota de agua, entonces la disasociamos, o sea, dejamos a un lado el oxígeno, a otro lado el hidrógeno. El hidrógeno lo pasamos por un lado y el oxígeno por el otro y produce lo que se llama una ionización. Y cambiamos la polaridad y automáticamente generamos un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico lo utilizamos en una batería o lo matamos directamente a un sistema. A mí me tocó ver algunos proyectos de estos, principalmente en Offenburg, y resulta que tenía 2 pipetas de 20 centímetros cada una de agua. Y en un año consumió así de agua. ¿Y qué se convirtió? En vapor. Y el motor estaba continuo día y noche trabajando a través de esta característica. Entonces el hidrógeno es el futuro. ¿Qué hay que hacer? Desarrollarlo. En el fondo, se trata de romper un paradigma casi teológico de una de las eras más descreídas de metafísicas que ha tenido la humanidad. Que consumir es bueno. Que un alto gasto de energía es síntoma de riqueza, de esplendor y de triunfo. El dilema de fondo es, nuevamente, ético. Los impactos económicos y sociales pues están presentados en la ciudad. Tú aquí en la ciudad de Guadalajara y en muchas ciudades vamos a ver lo que es de inversión térmica, vamos a ver la cantidad de incidencia de cáncer, vamos a ver cómo la meteorización producto de estos combustibles están afectando a los edificios, o sea, ya no más a las personas. Obvio, otramente es la tecnología que tenemos para generar el equipo. Entre menos eficiente sea, pues más consumo vamos a tener de petróleo, de carbón. Otro, pues es la mano de obra que se utiliza tanto para generar, transportar, distribuir y cobrar la energía, el mantenimiento de las líneas. En otras partes han hecho de tener todo subterráneo. Las líneas de distribución domésticas no se ve nada. Entonces eso reduciría, por un lado, el costo del mantenimiento y por el otro lado también el servicio se mejoraría, especialmente en tiempos de lluvias, que por tanto árbol que tenemos, afortunadamente, pero las hojas y demás, como las líneas están aéreas, pues ahí chocan con el viento y demás. Y luego los choques
Hay un que si alguien tumba un poste o demás, pues ese causa desastres. Ahí todo eso es costos. Esto de por qué no han podido desplazar las energías renovables en relación a los hidrocarburos es nomás en México, porque en Europa tienen lo que se llama la agenda energética. Entonces, de acuerdo a la cantidad de energía que tienen, es el costo representado en hidrocarburo, o el gas que viene de Rusia, o lo que viene siendo el hidrocarburo que le llega de diferentes países. Y esto es un costo muy elevado. Entonces ellos tratan de ir sobrellevando el problema económico, social y tecnológico, y ahorita en la actualidad por toda Europa puedes ver grandes cantidades de paneles solares, puedes ver proyectos de energía térmica de media, alta y baja temperatura. Están trabajando muy fuerte también sobre el área del hidrógeno. Las nuevas tecnologías como son la eólica, lo que es la propia generación está en lugares inhóspitos, donde hay aire. Y luego ya de lo que se genera, pues hay que traerla, hay que transportar la energía, transmitirla del lugar de generación a los lugares de uso. Una de las cosas que se está haciendo es que se genere en el lugar de uso, y los paneles fotovoltaicos es posible. Hay muchas viviendas que tienen el espacio y otras no lo tienen, pero eso bajaría costos de transmisión, de distribución, y eso es una tendencia mundial con lo que se llama ahora circuitos inteligentes, redes inteligentes, que lo mismo reciben en un lugar y la distribuyen, y aunque sea pequeñita, se recibe. De manera que el usuario que esté generando así va a pagar solamente el diferencial. Sí podemos generar energía eléctrica, y no solamente nosotros como usuarios domésticos, sino también comercios y algunas industrias. Y esa además empieza a ser rentable. Si tenemos dinero que nos sobra, lo ponemos en CETES o en cualquiera de ellas, nos da una cantidad muy pequeña. Si lo invertimos eso en generar nuestra propia energía, la inversión la vamos a recuperar en 5 o 6 años. Veremos que ahí nos da desde el 15 o el 20-25% de rentabilidad de esa inversión. Aquí en México o aquí en Jalisco, ¿cuáles son los proyectos? Los proyectos son solares. No pueden ser biomasa, no puede ser etanol, no puede ser otro tipo de materiales, porque para esto necesitamos que la flora necesita gran cantidad de agua, y el problema que tenemos actualmente viene siendo el agua. Si somos uno de los 5 países más importantes en el mundo en radiación solar, aquí utilizamos crema para evitar cáncer, pero no utilizamos la energía para generar energía. La solar hay dos grandes grupos. La primera viene siendo la fotovoltaica. ¿Qué quiere decir fotovoltaico? Que a través de un fotón que entra va a producir un voltaje. La segunda parte viene siendo la energía solar térmica. Otro proceso de generación es la geotermia. La geotermia no es otra cosa que una caldera, una masa de la magma, en la cual tiene contacto agua. Podemos sacar este vapor a una cierta presión y temperatura y turbinarlo para generar energía eléctrica. Otro sistema de generación viene siendo las hidroeléctricas. Pero ahorita ya, como no se necesitan grandes embalses, ahora lo que está buscando es la mini hidráulica. Las industrias de México están buscando la competitividad, pues quisieran tener los mismos costos primero de las materias primas, segundo de los insumos adicionales como son la energía y el agua, que esté equiparable con los países que tenemos convenios comerciales. Y por la otra, pues están tratando de tecnificarse, de ponerse al día. Las reformas energéticas en varios países han tenido ciertas condiciones. Voy a ponerte el ejemplo principal. En España y en muchos países empezaron a privatizar las compañías de energía eléctrica. Pero pues todas las privatizaciones llevan a lo que se llama un costo económico, y es un negocio. Entonces en España, por decir algo, la gente se tenía que levantar en la madrugada a hacer sus quehaceres utilizando energía como la plancha, como la lavadora, etcétera, porque era cuando el kilowatt era más económico. Recordemos que tenemos varios centros de control de energía, con lo cual ellos encienden o apagan plantas generadoras, y que todas ellas se encienden y se apagan en función de la demanda esperada. A las 7 de la noche se empieza a generar un pico de demanda, tanto doméstica como industrial, y las industrias y la sociedad empiezan a generar este pico. Este pico queda fuera de la posibilidad de las plantas instaladas de Comisión Federal, y tienen que meter turbinas y quemar combustible para poder mantener
la demanda. Entonces, si nosotros desfasamos este pico, si cambiamos y utilizamos más la luz del día, entonces a la hora de que este pico se vaya a generar, pues evitamos que se vaya hacia lo máximo. Por tal motivo, sí tiene un beneficio para todos. Ya no quemamos hidrocarburos, evitas menos contaminantes en el aire. Si vemos las gráficas de consumo, encontraríamos con que el uso de cambio de horario genera un ahorro importante en nuestras reservas. Todos estamos generando energía sin darnos cuenta. El ejemplo más sencillo está en el bote de la basura. A la hora que tiramos material orgánico sobre el bote de la cocina, pues nos damos cuenta que huele mal. Lo que está pasando es una descomposición de la masa y ahí tenemos metano. Estoy generando energía. Entonces, el punto es cómo y cuál es la forma de tener la energía. Porque el consumo que se tiene, están muy obsoletos los equipos. La cuestión energética parece presentar un panorama desolador, pero hay que tomar en cuenta la energía y la creatividad humana justamente. Y por ese lado creo yo que hay desde tendencias macro que piensan al mundo de otra forma, todo lo que es el movimiento ecologista, el movimiento ambientalista, e inclusive los ensayos de muchos gobiernos alrededor de un modelo que, por ejemplo, se habla de crecimiento cero, es decir, ya no le movamos más a la extracción de energías de manera tan irracional y volquémonos a justamente avanzar en el campo de las energías alternativas. Aquí podemos encontrar desde los pronunciamientos que se hacen en los movimientos altermundistas, como el Foro Social Mundial, o los mismos movimientos de los indignados o Occupy Wall Street, que han tenido una conciencia ambiental muy importante y que nos ponen a pensar sobre que hay otras alternativas posibles. Si el gran paradigma del ecologismo es pensar globalmente, pero actuar localmente, debemos saber si las sociedades humanas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, están en posibilidad de adecuar su estilo de vida para reducir el consumo de energía. Hoy en día, la reducción de costos de los generadores, transformadores de energía ambientales a uso en el hogar, cada vez son, por lo mismo que hay más oferta, cada vez son de menor costo inicial. Podría decirse que la lámpara ahorradora fue una transición entre el incandescente y hoy en día los diodos emisores de luz. LED significa Light Emission Diode, es decir, diodo emisor de luz. Y entonces se necesitaría, para alcanzar el mismo consumo de este otro, tener 10, un poquito más de 10, porque 10 por 2.2 son 22, este son 25 watts, y entonces en ambos casos obtendría un resultado energético. ¿Cuánto de lo que pago de luz? En este caso, este recibo es de 46 pesos porque debía 23. Imaginémonos que de pronto tú y yo, todos, decidiéramos cambiar a ese tipo de nueva emisión de luz y con eso pagar esta cantidad menor. Entonces nuestras generadoras consumirían menos agua, consumirían menos combustible y tendríamos el mismo grado de confort, pero con menor salida monetaria de nuestros bolsillos. Hay esfuerzos para reducir los consumos energéticos. La crisis del petróleo ha motivado mejoras tecnológicas en automotores e incluso interesantes cambios a nuevas tecnologías híbridas o totalmente distintas. Y si nos vamos a naciones del primer mundo, Islandia es un espejo de lo que se debería buscar con las fuentes de energía renovable. Las ventajas naturales de Islandia nacen abajo de la tierra. La energía geotérmica viene de la magma y las aguas y vapores calientes abajo de la tierra. México es muy rica en este aspecto porque tiene 3 placas tectónicas que se juntan. Es lo que forma sus montañas, es lo que hace temblar y también es lo que da esta riqueza en potencial para energía geotérmica. Pero la respuesta sobre la energía geotérmica y las condiciones ideales que han dado a Islandia como líder
en este rubro de energía renovable es por la actividad volcánica misma que comparte, que tiene México. En las naciones menos poderosas económicamente, la lucha no termina y es profundamente desigual. El 60-70% de la producción energética del país está sustentado en el uso del combustóleo. Las energías renovables representan alrededor del 3 o el 4% nada más, sobre todo por la falta de cultura de los empresarios mexicanos para apostarle a las energías renovables. Reducir consumos energéticos en la vida diaria y optar por fuentes alternas con bajo impacto ecológico, ¿de verdad se puede? Uno de los ejemplos más importantes en una casa es tener los equipos eficientes. En la iluminación hablamos lámparas fluorescentes compactas y ahora con LEDs, lámparas. La siguiente es el refrigerador. Debemos de tener el refrigerador más eficiente y el refrigerador tenemos ahí 3-4 ejemplos muy importantes. Primero, abrirlo las menos veces posible, porque cada vez que abrimos el aire frío se sale y se reemplaza con el aire del medio ambiente. Segundo, tenerlo cuando menos 3/4 lleno de productos, para que al aire a la hora de abrir se salga menos cantidad. Y que si no tenemos alimentos o productos, pues metemos cajas o algo que estén ahí, que ocupen el volumen para que no se vaya el aire, para empezar. Que la puerta cierre perfectamente bien, especialmente los equipos viejos, que ya por el tiempo se intemperiza ¿cómo se llama? El hule de aislamiento. Y a nivel colectivo, ¿cómo generamos ciudades con menor costo energético? Pues yo creo que lo más importante es involucrar y educar a la gente y además tener desarrollo económico local, comunitario, que viene siendo fuentes de empleos, por ejemplo, y todos los negocios indirectos que vienen con este tipo de desarrollo. Pero sociedades menos gravosas en energía no rompen los esquemas de poder vigentes en el mundo. ¿Hasta qué punto los gigantes petroleros y los gobiernos productores estarían dispuestos a permitirlo? Como se enfrentan intereses ya no solo de los conglomerados industriales clásicos como la industria automotriz, ¿no? Que no está dispuesta a cambiar sus patrones de producción en aras de un consumo mucho más racional, sino estamos en la economía de la financiarización, en la que no hay lógica que se pueda imponer ante la lógica, o ilógica más bien diría, de las ganancias y de lo que imponen las especulaciones en las bolsas de valores y las crisis financieras que estamos viviendo actualmente. Pero hemos llegado a la realidad. ¿Los ciudadanos de una ciudad contemporánea en un país intertropical han decidido cambiar ya? Los comercializadores señalan que el mercado es corto todavía. Como en el llamado primer mundo, el reto es que los gobiernos generen estímulos fiscales y marquen derroteros para ir reduciendo la letal dependencia de la generación energética no renovable y altamente contaminante. Un camino largo de andar. Islandia puede compartir mucho con México, por ejemplo, compartiendo primero tecnologías para energía renovable, principalmente la geotermia. Es una fuente tan rica para México y limpia que realmente puede tener bastante de su energía como si fuera gratis.
Lo que hago es cada vez que ya no ocupo una luz, las apagamos. Tener el cuidado de apagar todos los aparatos cuando uno sale del hogar. Apagar la tele cuando no se usa. Apagar los abanicos cuando no está uno ahí en ese cuarto. Apagamos los focos si salimos, no los dejamos prendidos. Y si estamos en la casa, solo está prendido en donde estamos. Al salir de casa desconecto todo excepto el refrigerador. Tenemos que estar apagando constantemente los enchufes. Apagar las cosas que están enchufadas y todo eso, cosa que uno no está usando. Y si tenemos la televisión prendida nada más, un foco prendido con foco ahorrador. Apago totalmente el boiler sin el piloto, eso es lo que hago. Pues usar la luz del día más que nada. Eso es lo que hace uno. ¿Hasta qué punto podemos voltear a los procesos autogestivos de los pueblos en la búsqueda de su autonomía energética? No se trata de limitar a las sociedades nacionales, tampoco de poner cortapisas al intercambio de un comercio internacional o de un modelo globalizador. Se trata más bien de voltear hacia los usos y costumbres de los pueblos y saber que podríamos cambiar nuestro comportamiento para lograr, sin derrochar, el uso adecuado de la energía y en un modelo sustentable. Sí, María, fíjate que yo lo vería un poco en el ejemplo de una casa. Estamos viviendo a crédito y este crédito es a costa de otras casas que nos están transfiriendo ciertos bienes que nosotros no tenemos y a costa del futuro. Estamos en un proceso como civilización global en la cual la dependencia es fuertísima, en buena medida porque nadie es capaz de generar la energía que necesita. No se trata tanto de regresar a como se vive en el siglo XIX o en el XVIII. Se trata de que existe la tecnología adecuada para vivir en el siglo XXI de una forma adecuada, producir nuestra electricidad, movernos en la medida de lo posible con menos dependencia de los combustibles fósiles, depender de, por ejemplo, de los bosques que nos dan carbón, que nos dan carbón vegetal en este caso, depender de la minería, depender de ciertas fuentes de energía de forma menos acusada, de manera de que le permitamos su conservación y que nos sigan proveyendo los servicios ambientales que son básicos para nuestra existencia. Este es el punto esencial, cómo nos armonizamos con nuestro entorno y cómo construimos una sociedad global justa en la cual el estilo de vida de Estados Unidos o de China no sea a costa del estilo de vida de Indonesia o de Venezuela o de Senegal. Ese es el punto esencial. Y bueno, en este como en otros programas, Código Verde ha dado un mensaje de ir hacia el fondo de la problemática, de poder visibilizar que hay causas fundamentales que están originando esta crisis energética planetaria. Exactamente, siempre volvemos, y puede ser redundante, pero no está de más, siempre volvemos al tema de la actitud, la acción personal. En el fondo, la humanidad es una construcción hecha por miles de millones de personas que toman decisiones todos los días. En la medida en que tomamos la decisión de tomar un auto, de encender un foco, de dejar el foco encendido cuando no necesitamos, por ejemplo, de encender un artefacto que demanda alto consumo, de en vez de abrir una ventana poner el ventilador o poner el equipo de calefacción o de enfriamiento, estamos tomando decisiones que se suman y están generando un consumo energético descomunal enorme. Y si hablamos que somos 7,000 millones ahora y en unas décadas seremos 9,000, entonces estamos en una situación realmente crítica. ¿Cómo vamos a hacerle si con los 7,000 millones que somos no podemos ya con el tema energético? ¿Cómo vamos a hacerle cuando seamos 9,000 millones? Y más importante aún, si esos 9,000 millones anhelan el estilo de vida que podemos decir americano, que no es ninguna forma peyorativa de referirse a Estados Unidos, es una gran nación en muchos sentidos, pero evidentemente el modelo de vida estadounidense está basado en un alto consumo. No olvidemos que Estados Unidos como país es 30% del consumo energético mundial. ¿Qué pasará cuando China, India, que tienen 2,000 millones de habitantes y no los 300 millones que tiene Estados Unidos, se decidan a tener el estilo de vida estadounidense? ¿Qué pasará cuando todos lo hagamos? Dicen por ahí que necesitaremos como 7, 8 planetas como la Tierra para vivir al nivel de vida de los Estados Unidos. Bueno, y entonces podríamos concluir que cuando hablamos de sobreconsumo, cuando hablamos de derroche, cuando hablamos de una crisis energética,
nos podemos referir a este patrón comportamental, como tú lo estás explicando tan ampliamente. Mira, porque si entonces ese mensaje de que apaga para que dejes respirar el planeta, puede funcionar. Sin duda. Y además debemos entender que lo que hemos hecho hasta ahora es atender la oferta. Le estamos ofreciendo a la gente más satisfactores en vez de decirle cambia tu modo de vivir. Lo esencial y lo ético es que cambiemos nuestro modo de vida. Pero también estamos atendiendo la emergencia, Agustín. En vez de ir hacia la prevención, estamos atendiendo la emergencia y la mitigación. Estamos obligándonos a adaptarnos y a seguir derrochando. Justamente lo que hacemos con nuestras tarjetas de crédito. Son para atender emergencias y a la larga nos endeudamos y ya después no sabemos qué hacer con la deuda. ¿Con qué nos quedamos, Agustín? Con este deber que tenemos, así como el que tiene la deuda y hace cuentas y ve cómo la va a pagar, nosotros tenemos que empezar a hacer las cuentas de los pagos que tenemos que adelantar para no dejarle esto a las siguientes generaciones. Bueno, Código Verde les ha otorgado un sinnúmero de herramientas para que ustedes tomen la mejor decisión. Esto fue Código Verde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.